Buenos días. Estamos a miércoles y nos toca hoy unas lecturas que son asombrosas en realidad. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 18, y leemos de la siguiente manera: Así que lo mismo que los hijos han compartido una misma carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De este modo liberó a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sometidos a esclavitud. Pues es evidente que no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. Precisamente porque él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. La siguiente cita es la de Hebreos, capítulo 5 y el versículo 7 al 9. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su humilde obediencia. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y después de haber alcanzado la perfección, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Luego tenemos la cita de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10, donde se relata precisamente la tentación que el Señor sufre por parte de Satanás después de su bautismo, cuando el Espíritu le lleva al desierto para ayunar y orar durante 40 días. Y finalmente, una cita que ya hemos mencionado esta semana en 2 Corintios 8, 9, donde leemos de la siguiente manera: Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué preciosa expresión de la encarnación, de cómo el Señor llega hasta nosotros para conquistar nuestros corazones. Por eso el subtítulo en esta semana es Compañero ideal. El niño que nació en Belén, decimos en el comentario de hoy, era un hombre, un ser humano real y verdadero. No había dejado de ser Dios, no era Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí la humanidad. Aquel que había hecho al hombre ahora estaba probando lo que era ser hombre. Se estaba colocando a sí mismo en una posición en la que el creador de los ángeles podría ser tentado por aquel que un día se había revelado en la eternidad pasada, diríamos así, y trajo la consecuencia del caos, de la caída y del pecado también a la humanidad. Por eso, en la perfección de su vida humana, Jesús habría de enfrentarse a este enemigo para vencerle en su propio campo de batalla. Así que tenemos allí algunas cosas muy interesantes para leer con detenimiento en nuestra reflexión en el devocional. Pero la reflexión de hoy, la pregunta es: ¿cuál fue el motivo de la encarnación? ¿Por qué la encarnación nos inspira a alabar a Dios? Bueno, podemos decir algunas cosas en base a lo que hemos leído. Aquí en Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice que como los hijos han participado de una misma carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Podemos decir entonces que la identificación de Jesús con el ser humano era una parte esencial de su misión.
Estaba leyendo esta semana el comentario de otro devocional que me ha bendecido mucho y alguien decía o citaba al fallecido David Wilkerson, un pastor que trabajó en Nueva York y creo que fue el autor del Puñal y la Cruz y unas historias verdaderamente apasionantes de lo que se puede hacer para llegar a personas que viven hundidas en la miseria del pecado. David Wilkerson relata un incidente que ocurrió en los primeros días de su ministerio entre las pandillas de Nueva York. Con mucha dificultad por las penurias económicas que él atravesaba, había logrado comprarse un par de zapatos nuevos. Pocos días después, mientras caminaba por la calle, se acercó a un indigente para compartirle las buenas nuevas de salvación. El hombre, de aspecto penoso, miró los zapatos nuevos que calzaba David y exclamó: ¡Ja! Es muy fácil hablar del amor de Dios cuando uno camina o anda con zapatos nuevos. En un gesto de verdadero sacrificio, David se sacó los zapatos y se los regaló y volvió a su casa descalzo. Su sacrificio había sembrado la semilla para la primera conversión en ese lugar. El autor a los Hebreos nos explica que era necesario que Jesús participara de la misma experiencia que participaban aquellos que vino a socorrer. Era imprescindible porque uno de los principios fundamentales de la ayuda es hacerse uno con los que sufren. Y esto es lo que decíamos el domingo de las dinámicas de la encarnación. Entrar en el mundo de otro, permanecer fiel a uno mismo, pero luego servir de intermediario entre los dos mundos. Yo quiero entrar en el mundo de la miseria, de la situación en la que la persona vive, pero tengo que permanecer fiel a mí mismo. No tengo que abandonar mis convicciones. ¿Por qué? Porque quiero construir un puente para que esa persona salga de ese mundo de miseria y de pecado en la que se encuentre y entre en la nueva dimensión del mundo que Dios nos ofrece en su amor y en su gracia para traernos salvación. Gran parte de los esfuerzos que hacemos para alcanzar a los perdidos realmente fracasan porque no sabemos construir esos puentes, porque no sabemos ponernos y conocer la verdadera naturaleza de los problemas que intentamos resolver. Y entonces es allí donde tenemos que trabajar en nuestras vidas. La situación de una persona que ha caído en un hoyo es de verdadera necesidad. Y la actitud que nosotros tomaríamos es que para que la persona salga de allí por sí misma, nos acercamos a la boca del hoyo y desde allí le arrojaríamos una cuerda para tirar de ella y traerla a la superficie. En el caso de Cristo, lo que hizo fue escoger una dinámica, un camino que nos asombra. ¿Qué hizo? Se introdujo en el hoyo. Llegó hasta donde nosotros estábamos y desde allí gestó una solución para sacarnos de la situación en la que nosotros nos encontrábamos. Así que esta aproximación que el Señor hace hacia nuestras vidas no es algo fácil de hacer. Nosotros buscamos caminos fáciles, no queremos comprometernos, no queremos mancharnos las manos, tocamos las necesidades de las personas con la punta de los dedos. Pero Jesús se involucra, Jesús entra en nuestras vidas, Jesús mira nuestra miseria y desde allí ofrece una solución. Así que la empatía es el primer obsequio que podemos ofrecerle a aquellos que pasan por un momento difícil. La Biblia lo diría de otra manera: llorar con los que lloran, reír también con los que ríen, identificarnos con la vida de las personas aun cuando reciben bendiciones
y cuando están en dificultades, llegar junto a ellas y llorar a su lado. Esto es el primer paso que el Señor ofrece aquí para identificarse con nuestra necesidad, y lo hizo encarnándose. También nos dice algo más, Hebreos 2:18. Él mismo padeció al ser tentado y ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. El íntimo conocimiento que posee de nuestra condición humana convierte a Cristo en el compañero ideal. Ese es un elemento distintivo de la figura del Mesías. Él señala que el sufrimiento fue motivo de tentación en la vida del Señor. Muchos de nosotros, de nuestros asuntos, pueden convertirse en fuente de tentación sin que necesariamente impliquen algún tipo de sufrimiento o de angustia. Por ejemplo, la seducción de ser deshonesto, la tentación de ser deshonesto para aumentar las ganancias o acceder a las insinuaciones, por ejemplo, sexuales de alguien que no es nuestro cónyuge. No necesariamente tengamos que estar sufriendo ni estar teniendo una mala relación matrimonial para que alguna tentación venga a nuestra vida. Incluso algunas tentaciones se disfrazan de inocencia, pero tenemos que reconocer que nada prueba tan profundamente el espíritu del ser humano como el sufrimiento. Y precisamente el sufrimiento que es difícil de sobrellevar, cuando es fruto de una injusticia o de una enfermedad, de una deuda impagable o incluso la muerte de un ser querido. La dificultad de perseverar en medio del sufrimiento radica en nuestra baja tolerancia al dolor. Es decir, el sufrimiento produce dolor y estamos en una dinámica de que queremos que el dolor desaparezca rápidamente. Esa es la dinámica de nuestros días. Rápidamente tomamos un analgésico porque no queremos sufrir ningún tipo de dolor. Para adaptarnos a situaciones de sufrimiento es algo realmente difícil. Nunca sentimos verdadera paz cuando vivimos en circunstancias que nos agobian. Pero la dificultad de perseverar en medio del sufrimiento, como hemos dicho, está precisamente allí, en que no nos gusta sufrir dolor. Y el Señor fue tentado, padeció, experimentó dolor en lo íntimo de su corazón. Las batallas más íntimas de su vida quedaron ilustradas allí en la experiencia de Getsemaní. Por su propia confesión, el Señor reconoció que estaba angustiado hasta el punto de la muerte. La clase de lucha que se requiere para sobreponerse a esa sensación abrumadora de dolor no es externa, no se libra por frases envalentonadas ni declaraciones osadas. Se requiere una disciplina de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Padre. Y esto es el ejemplo que encontramos en Jesús. Su íntimo conocimiento de los mecanismos que entran en juego cuando vienen esas situaciones de crisis convierten a Cristo en una persona idónea para socorrer a aquellos que pasamos por situaciones de agonía. Esto es lo que encontramos en Jesús. Por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y eso hace de Cristo nuestro compañero ideal. ¿Estás pasando momentos de dolor? ¿Estás atravesando momentos de dificultad? ¿Es agonía intensa la que estás sufriendo? Jesús es el compañero ideal para momentos de dolor. Búscale, aférrate a Él. Mi clamor escrito en esta mañana es: amado Padre, gracias por enviar a Jesús por hacerlo tan cercano e íntimo.
se identificó plenamente con nuestra experiencia humana y ahora es nuestro mejor amigo. Nadie nos conoce, nos comprende y nos ama como lo hace Él. Podemos conocer el corazón de Dios al conocer a Jesús y podemos amarle, adorarle, alabarle y procurar imitarle, reflejando su carácter y sentir en nuestras vidas que hay una identificación plena en nuestra necesidad al seguirle cada día, porque Él es nuestro compañero ideal. En tu nombre, amén.